¿Te has imaginado estar cara a cara con el mal disfrazado de bondad? ¿Cómo reaccionarías? ¿Y si pudieras aprender a proteger tu alma de las trampas más sutiles que utiliza para engañar? Les traigo hoy una revelación extraordinaria sobre un evento que sacudió la vida del Padre Pío. Un momento que nos muestra el poder de la fe verdadera frente a las artimañas del mal. Esta historia, guardada en los archivos del convento de San Giovanni Rotondo, revela un encuentro que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la batalla espiritual. Si sientes que necesitas protección y sabiduría en estos tiempos difíciles, escribe en los comentarios: necesito la protección del Padre Pío. Este mensaje es para ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces las decisiones más importantes de tu vida se vuelven confusas? ¿Por qué el camino que parecía tan claro de repente se nubla? Las palabras que el enemigo confesó ese día nos dan respuestas que necesitamos urgentemente en estos tiempos. Prepárate para conocer una de las revelaciones más impactantes sobre las tácticas del enemigo, contada a través de un encuentro que cambió la vida del Padre Pío y que hoy puede cambiar la tuya. El convento de San Giovanni Rotondo, ubicado en las montañas de Foggia, Italia, era conocido como un lugar de milagros y transformación espiritual. En sus pasillos antiguos, el Padre Pío pasaba largas horas en el confesionario, dedicando su vida a guiar y consolar a las almas que buscaban el perdón y la paz. Aquel día particular, el ambiente en el convento era diferente. Los monjes que pasaban cerca del confesionario del Padre Pío notaron un cambio sutil en el aire, como si una presencia extraña hubiera penetrado los muros sagrados del convento. El sol de la tarde entraba por los vitrales, creando sombras que parecían moverse de manera inusual. Padre Pío había comenzado su rutina de confesiones desde temprano en la mañana. Sus manos, marcadas con los estigmas, sostenían el crucifijo mientras escuchaba con atención a cada persona que se acercaba buscando el perdón de sus pecados. Su capacidad de leer las almas era bien conocida, y muchos testimonios hablaban de cómo podía ver más allá de las palabras pronunciadas. La fila de penitentes se extendía por el pasillo del convento, como era habitual. Personas de todas las condiciones sociales esperaban pacientemente su turno. Algunos llevaban horas esperando, otros habían viajado desde lugares lejanos solo para confesarse con el santo capuchino. El ambiente era de recogimiento y oración. Fue entonces cuando apareció aquel hombre. Su presencia causó un efecto inmediato en el ambiente. Vestía un traje negro impecable, de corte fino y elegante, algo inusual para los visitantes habituales del convento. Su porte era distinguido y su manera de moverse denotaba una seguridad poco común. Lo más llamativo era su mirada, que parecía penetrar el alma de quienes se cruzaban con ella. Los presentes notaron que, a pesar de haber llegado último, el hombre misterioso se movía constantemente en la fila, avanzando sin que nadie pareciera notarlo o protestara. Era como si tuviera la capacidad de pasar desapercibido a voluntad, apareciendo cada vez más cerca del confesionario. El Padre Pío, dentro del confesionario, comenzó a sentir una inquietud creciente. Sus años de experiencia en el ministerio de la confesión le habían enseñado a reconocer cuando algo extraordinario estaba por suceder. Sus manos estigmatizadas comenzaron a emanar un aroma más intenso a rosas, algo que ocurría frecuentemente en momentos de especial significación espiritual. Los otros frailes del convento, que conocían bien al Padre Pío, notaron un cambio en su comportamiento. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una concentración especial. Sus oraciones entre confesión y confesión se volvieron más intensas, como si estuviera preparándose para un encuentro significativo.
El ambiente en el convento se fue tornando más denso a medida que el hombre misterioso se acercaba al confesionario. Algunos fieles reportaron después haber sentido un frío inusual, a pesar del calor típico de la región. Otros mencionaron que las velas de la iglesia parpadeaban sin que hubiera corriente de aire. Mientras tanto, el Padre Pío continuaba su ministerio con la misma dedicación de siempre. Cada confesión era atendida con el mismo cuidado y atención que caracterizaban su servicio. Sin embargo, su corazón estaba en constante oración, preparándose para lo que su experiencia espiritual le advertía que sería un encuentro fuera de lo común. El sol comenzaba a ponerse cuando el hombre del traje negro finalmente llegó a la puerta del confesionario. Los últimos rayos de luz que atravesaban los vitrales parecían evitar su figura, creando una sombra más oscura de lo normal. El momento que cambiaría la comprensión del Padre Pío sobre las tácticas del enemigo estaba a punto de comenzar. Cuando el hombre misterioso entró al confesionario, el Padre Pío sintió inmediatamente que algo era diferente. El penitente comenzó a hablar con una voz suave y educada, pero sus palabras llevaban un peso inquietante. «Padre, vengo a confesarme», comenzó el hombre, «pero antes quisiera compartir algunas reflexiones sobre la naturaleza del pecado y la salvación». Su voz era persuasiva, casi hipnótica. ¿No le parece que la Iglesia es demasiado estricta en sus enseñanzas? Después de todo, Dios nos dio libre albedrío para disfrutar de todos los placeres de la vida. El Padre Pío, manteniendo su compostura, escuchaba atentamente. El penitente continuó con un discurso elaborado, intentando justificar comportamientos que la Iglesia considera pecaminosos. Sus argumentos eran sutiles, mezclando verdades parciales con errores profundos, de una manera que podría confundir incluso a los más instruidos en la fe. Observe, Padre, cómo el mundo moderno ha evolucionado. No deberíamos adaptar nuestras creencias a los nuevos tiempos. La verdad, después de todo, es relativa, continuó el visitante, su voz volviéndose cada vez más persuasiva. El pecado, como lo llama la Iglesia, no es más que una construcción social obsoleta. Mientras el hombre hablaba, el Padre Pío notó que el crucifijo en sus manos comenzaba a sentirse más pesado. El aroma a rosas que normalmente emanaba de sus estigmas fue reemplazado por un olor acre y desagradable. Fue entonces cuando el santo capuchino comenzó a ver más allá de la apariencia elegante del visitante. ¿Por qué mantener estas restricciones anticuadas?, continuó el hombre. La gente debería ser libre de buscar su propia verdad, de definir su propia moralidad. ¿No es eso más auténtico que seguir reglas impuestas por otros? Cada palabra que pronunciaba era como un veneno dulce, diseñado para sembrar dudas y confusión. El Padre Pío, que había permanecido en silencio, comenzó a percibir la verdadera naturaleza de su visitante. Las palabras que escuchaba eran las mismas que había oído innumerables veces en el confesionario, pero esta vez venían directamente de su fuente original. Las tentaciones de la carne, el deseo de poder, la búsqueda de riquezas, no son estos dones naturales que deberíamos abrazar, prosiguió el visitante. Pues la culpa y el remordimiento son cadenas que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Fue en ese momento cuando el Padre Pío, iluminado por la gracia, vio la verdadera identidad de quien estaba frente a él. El elegante hombre de negocios era una máscara que ocultaba al antiguo enemigo, quien, en su arrogancia, había venido a revelar sus estrategias más efectivas. Mire cómo la humanidad progresa cuando se libera de estas restricciones morales, continuó el enemigo, sin percatarse aún de que había sido descubierto. La verdadera libertad está en aceptar todos nuestros deseos sin juzgarlos. ¿No es eso más honesto que pretender seguir reglas anticuadas?
El Padre Pío, fortalecido por años de oración y penitencia, escuchaba cada palabra con claridad espiritual. Cada argumento revelaba las tácticas que el enemigo usaba para confundir a las almas: la distorsión de la verdad, la justificación del pecado, la relativización de la moral, la exaltación del placer sobre la virtud. Los tiempos han cambiado, insistió el visitante, y con ellos nuestro entendimiento de lo que es bueno y malo. No deberíamos actualizar nuestras creencias. Después de todo, cada persona tiene su propia verdad. El momento de la revelación final se acercaba. El Padre Pío, que había estado reuniendo fuerza espiritual durante toda la conversación, se preparaba para confrontar a su visitante. Al principio, el Padre Pío notó algo extraño en su voz, un tono que parecía no pertenecer a un ser humano. Las palabras del hombre eran un torrente de acusaciones, blasfemias y confusiones. Sin embargo, en un momento dado, el penitente dejó escapar una verdad inquietante: soy el enemigo, pero he venido porque no soporto tu presencia y la de tu Dios. ¿Sabes por qué tengo tanto éxito, fraile? Porque no necesito hacer que las personas cometan grandes pecados. Solo necesito sembrar pequeñas dudas, crear pequeñas justificaciones. La confusión es mi mejor arma. Mira el mundo moderno, continuó el enemigo con desprecio. Ya no necesito grandes tentaciones, la distracción constante, el relativismo moral, la búsqueda insaciable de placer y comodidad. Estos son mis instrumentos más efectivos. El Padre Pío, sin inmutarse, mantuvo su postura firme mientras el enemigo continuaba su revelación. Les hago creer que no existo, que soy un mito medieval. Les susurro que cada uno puede crear su propia verdad. Les convenzo de que el pecado es libertad y la virtud es esclavitud. La fachada elegante del visitante comenzó a desmoronarse. Su voz, antes suave y persuasiva, se transformó en un tono áspero y lleno de desprecio. Así que has podido ver a través de mi disfraz, santo de los estigmas, gruñó el enemigo. Tu presencia aquí, respondió el Padre Pío, demuestra tu debilidad ante el poder de la verdad y la misericordia. Por cada alma que intentas confundir, la gracia de Dios es más fuerte. El enemigo, enfurecido por estas palabras, reveló más de sus tácticas. Mi mayor triunfo es hacer que las personas pospongan su conversión. Mañana seré mejor. Todavía hay tiempo para cambiar. Dios entenderá. Estas son las cadenas más sutiles con las que atrapo a las almas. El Padre Pío, levantando su crucifijo, declaró: tus estrategias quedan expuestas ante la luz de la verdad. Cada palabra que has pronunciado será una advertencia para aquellos que buscan el camino correcto. Antes de desaparecer, el enemigo lanzó una última amenaza: puedes haberme descubierto hoy, pero seguiré trabajando en las sombras, sembrando dudas, creando confusión. Las almas débiles siempre serán vulnerables a mis susurros. Padre Pío, con la calma y fortaleza que lo caracterizaban, respondió con firmeza: si estás aquí, es porque Dios lo ha permitido. Confiesa y retírate. Aquí no tienes poder. El penitente, al verse descubierto, lanzó una risa que resonó por todo el recinto, dejando un aire frío y pesado. Luego desapareció sin dejar rastro. Los presentes aseguran que ese día se sintió una paz más intensa que de costumbre, como si la intervención del Padre Pío hubiera sido un triunfo más en la batalla espiritual que libraba constantemente. Las revelaciones de aquel día en el confesionario del Padre Pío nos dejan enseñanzas fundamentales para protegernos en estos tiempos. El encuentro nos muestra que el enemigo trabaja principalmente a través de la confusión y las pequeñas concesiones. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria?
El Padre Pío nos enseñó que la mejor defensa es mantener una fe firme y una mente clara. Cuando permitimos que la duda entre en nuestro corazón, cuando comenzamos a cuestionar las verdades fundamentales, estamos abriendo una puerta a la confusión. Las palabras del enemigo revelaron su estrategia principal: hacer que todo parezca relativo, que no existan verdades absolutas. Es por eso que el Padre Pío insistía tanto en la importancia de la oración diaria y la firmeza en nuestras convicciones. Como él decía, reza, espera y no te preocupes. En el mundo actual, estas revelaciones son más relevantes que nunca. Vivimos en una época donde la verdad parece ser relativa, donde cada persona quiere crear su propia moral. El enemigo, como reveló en el confesionario, utiliza esta confusión para alejar a las almas del camino correcto. El Padre Pío nos enseñó que la protección más efectiva es mantener una rutina de oración constante. No necesitamos grandes gestos o rituales elaborados. Lo que necesitamos es consistencia en nuestra fe, firmeza en nuestras convicciones y claridad en nuestro propósito. Las tácticas reveladas en el confesionario nos muestran que el enemigo prefiere trabajar a través de pequeñas concesiones. Nos sugiere que un pequeño compromiso no importa, que una pequeña desviación es aceptable. Pero como el Padre Pío nos advirtió, estos pequeños desvíos pueden llevarnos lejos de nuestro camino. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? El Padre Pío nos dejó 3 consejos fundamentales. Primero, mantener una vida de oración constante. Segundo, no permitir que la duda erosione nuestras convicciones. Tercero, buscar la claridad en medio de la confusión. Cuando sentimos que la confusión intenta entrar en nuestra mente, cuando las dudas comienzan a susurrar en nuestro corazón, recordemos las enseñanzas del Padre Pío. La verdad no cambia con los tiempos, y los principios fundamentales permanecen inalterables. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que estas revelaciones pueden ayudar a otros, comparte este video. Las palabras del Padre Pío, sus enseñanzas y su ejemplo de firmeza son más necesarios que nunca en estos tiempos de confusión. Recuerda, el enemigo más peligroso no es el que se muestra abiertamente, sino el que trabaja a través de la duda y la confusión. Mantén tu fe firme, tu mente clara y tu corazón abierto a la verdad. Como el Padre Pío nos enseñó, la victoria está asegurada para aquellos que permanecen fieles al camino de la verdad. Escribe en los comentarios: gracias, Padre Pío, por tu protección. Padre Pío, si estas enseñanzas han iluminado tu camino y han fortalecido tu fe, comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar estas verdades reveladas en el confesionario de San Giovanni Rotondo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más mensajes de esperanza y sabiduría del Padre Pío, el santo que enfrentó al enemigo cara a cara y nos dejó las herramientas para mantenernos firmes en nuestra fe.